Bueno, muchas gracias a todos. Estamos muy contentos de poder estar acá en Startupolé acompañando nuevamente el ecosistema emprendedor. Mi nombre es Bárbara Funes, soy directora del área de Startup y Tecnología en Écija. Me acompañan Cristian Elbert, Managing Partner de Écija Argentina y Uruguay, Ricardo Chacón, Managing Partner de Écija México y Silvia Altieri, Managing Partner de Écija Finance. Contándoles un poquito quiénes somos nosotros, Écija es un despacho de abogados full service, tenemos presencia en más de 18 países. Nuestro principal foco es el área de startup y tecnología. La verdad es que nos apasiona mucho poder apoyar el ecosistema emprendedor y a jóvenes emprendedores en su desarrollo y expansión. Estuvimos acompañando a Startupolé en sus roadshows por Latinoamérica, en Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia. Y nada, la verdad estamos muy contentos de poder estar acá tratando de dar un poco nuestra perspectiva y nuestra visión acerca de lo que es emprender en Latinoamérica, los desafíos que eso trae, poder tratar de compartir un poco tips estratégicos de cómo es el código y el lenguaje en la región. Y bueno, nada, con las ganas de poder contar un poco nuestra perspectiva y nuestros años de experiencia en Latinoamérica para poder ayudar a que el ecosistema pueda crecer y que emprendedores puedan expandirse y escalar más rápidamente. Así que, si quieren, podemos empezar un poquito a charlar sobre este tema. La principal duda que me genera es ¿por qué The Fast and the Furious Latam? Gracias. La realidad es que a mí me parece un título acertado porque mezcla tanto la percepción como la realidad. Aquí estamos en pleno Salamanca y hemos visto y escuchado muchos emprendedores, diferentes representantes del ecosistema y lógicamente se habla mucho de Europa y de España en particular. Nosotros estamos tratando de traer un poco siempre la perspectiva de lo que está sucediendo en Latinoamérica, que está muy vinculado a lo que puede estar pasando en Europa, en otras partes del mundo. Y la percepción que muchas veces vemos, digamos, como abogados y con nuestros clientes y en las charlas en el ecosistema, es que Latinoamérica es como ese lugar de cambios salvajes, esa jurisdicción difícil de domar, lo cual es real, porque leemos en los diarios todos los días los impactos políticos, los cambios a los que están sometidos no solamente los emprendedores, sino las economías. Y aparte de la percepción, nosotros desde Latinoamérica, al trabajar en esto y trabajar digamos, en diferentes países como equipo, donde nos juntamos entre nosotros, los equipos de Argentina, con Chile, con México, con Colombia, podemos hacer un seguimiento que también lo que sucede en realidad. El resumen es, no obstante, positivo, es optimista el mensaje que quiero dar, al menos desde mi punto de vista, porque pese a todas estas tribulaciones, a las startups, a lo que es el sector de innovación y de emprendedurismo, le está yendo muy bien y quería aprovechar estos 5 minutos que tengo, que es poco tiempo, pero hacer por ahí en un tríptico de lo que pasó en los últimos 2 años o 3 años en Latinoamérica, lo que está pasando hoy y un poco lo que creo que lo que puede suceder, las perspectivas a futuro. Lo que pasó en los últimos 2 o 3 años es que crecieron muchísimo los ecosistemas de inversión. Antes, en cada uno de nuestros países había pequeñas, incipientes organizaciones y colectivos que seguían a las startups. Era todo un emprendimiento muy a pulmón, muy en base al esfuerzo, sin mucha coordinación, sin mucho apoyo. Pero a eso están acostumbrados los emprendedores en Latinoamérica, a no tener apoyo estatal, a no tener un sistema que los favorezca. Y en los últimos años se fue conformando un sistema de inversión
y que está empezando a actuar de manera integrada, que esto es un cambio. Vinieron jugadores ya más importantes, fondos como SoftBank o 500 Startups, ya tienen fondos en Latinoamérica, para Latinoamérica, y que siguen estando activos y siguen invirtiendo. O sea que ya los conceptos de follow-on, los conceptos de escalar, no solamente mirando a la economía principal que en general en Latinoamérica se tienen vistas, que es Estados Unidos, sino ahora también mirar al mercado latinoamericano es una de las cosas que sucedieron en los últimos 2 o 3 años. La otra fue el COVID. El COVID fue tanto un flagelo como una oportunidad. De esto lo he escuchado durante el Congreso en varios paneles, pero realmente muchos sectores que antes todavía tienen resiliencia a la digitalización lo abandonaron. O sea que la penetración a servicios y productos digitales digamos, creció exponencialmente. Y ya hoy en día no hay una discusión y no existe una industria que no esté activamente o digitalizándose o participando o abierto a procesos de innovación, porque definitivamente esto llegó para quedarse y eso es una realidad que se palpa. Antes venía por sectores, pero ahora definitivamente es cross-board en nuestra percepción de todos los nichos y verticales de mercado. En definitiva, esos cambios a lo cual se le suma que la penetración de Internet y de telefonía móvil siguió creciendo, o sea, es una tasa altísima, una de las más altas del mundo, y todo millennial hoy en día, el 90% tiene acceso a billeteras virtuales, generaron la situación que tenemos hoy, que es drivers que son muy importantes, como la inclusión, que en definitiva arrojan el mapa del día de hoy en Sudamérica. Creo que estoy generalizando y por supuesto que después en cada país podemos ver las diferencias, pero creo que el gran jugador, la gran estrella en Sudamérica ha sido la FinTech. La vertical de FinTech generó, ante todo, una disrupción en el mercado, porque muchos de los sistemas legacy que existen aquí en Europa ya no existen en Latinoamérica. Se arrancó de cero con una infraestructura totalmente innovativa, con un público que está adquiriendo por primera vez acceso a servicios y a productos digitales a través de lo digital que antes estaban totalmente excluidos. O sea, con 600 millones de potenciales clientes, el tema de tener una billetera virtual es permitir la primera bancarización, el primer acceso a un seguro. Nosotros trabajamos con compañías que están en temas de seguros digitales, InsurTech, y eso está creciendo muchísimo en Latinoamérica porque es un segmento que estaba totalmente no captado por los canales tradicionales. La evolución entonces nos ha dejado en un mercado que, de vuelta, fast and furious sí, porque los cambios políticos existen, pero con un pueblo emprendedor muy resiliente, muy acostumbrado a estos cambios, donde la tecnología hace mucho para favorecer a los emprendedores a la hora de no estar tan atados a las restricciones regulatorias, a los cambios políticos, a las barreras que tradicionalmente existían. Con la tecnología hay muchos espacios que se están generando que van desde sandboxes a ciertas flexibilidades regulatorias. Eso depende, por supuesto, de las verticales, pero inclusive en sectores muy tradicionales, muy regulados como seguros, existen como diferentes iniciativas y casi una posición a favor de esta innovación. Eso creo que es un elemento muy positivo. Por el otro lado, el tema de la retracción de los mercados de venture capital, que es global, por supuesto que también llegó a Latinoamérica, pero lo que nosotros vemos es que el impacto lo estamos notando en todo caso más allá de las scale-ups. Ya en empresas más grandes seguramente han desacelerado sus procesos de toma de nuevas rondas o están entrando en debates sobre la evaluación de la empresa, pero
a escalas de empresas más jóvenes, en temas de startups y en temas de scale-ups. De vuelta insisto que nuestra percepción es que el mercado inversor sigue existiendo y sigue apoyando y es muy dinámico y se ha visto, tal vez se verán menos unicornios en los próximos años por esta cuestión de la dificultad del acceso o la restricción a determinados proyectos. Pero en general las perspectivas para las startups y las scale-ups en Latinoamérica creo que son buenas, porque justamente por la resiliencia que les comentaba al principio, el emprendedor latinoamericano está acostumbrado a hacer más con menos. Naturalmente, al no tener fluido acceso al capital, ha generado muchos proyectos que priorizan el beneficio, el profit por encima del crecimiento en sí mismo, que es justamente parte del debate de lo que sucede hoy, que hay un cambio de foco donde se está pidiendo un crecimiento. Acá en los paneles anteriores se hablaba también de crecimiento, pero un crecimiento con sanidad financiera y económica, no es crecimiento a todo costa. Y entonces muchos de los emprendimientos que hoy existen en Latinoamérica han nacido como, proyectos que están traccionados por el producto directamente, no tanto en ventas, no tanto basados en marketing, en una gran inversión, de marketing y de conocimiento público, sino crecimiento orgánico, con las super apps, con todo lo que está sucediendo en lo que les decía de ecosistemas que ya empiezan a colaborar, con más el hecho que el emprendedor latinoamericano dejó de mirar Estados Unidos como su segundo paso automático de crecimiento, sino que empezó a entender que los otros mercados latinoamericanos son un paso natural y mucho más fácil desde un punto de vista cultural, idiomático, legal en muchos sentidos. El emprendedor entendió que su paso natural después de un éxito en cuanto a su primer tracción es escalar ese proyecto a Latinoamérica y recién después estar pensando en eventualmente ir a un mercado como el norteamericano o pensar en el europeo. Súper interesante lo que decís, pero me aparece como la duda de cómo hacen las startups que capaz no nacieron en Latinoamérica para poder expandirse para allá, que no conocen el lenguaje, no conocen el código, y más con la perspectiva de poder levantar capital. Capaz ahí, Silvia, nos podés ayudar un poco vos más con la perspectiva y contarnos un poco qué hacen desde ESIJA Finance y qué dificultades pueden atravesar las startups, capaz españolas o europeas, a la hora de desembarcar o levantar capital para irse a Latinoamérica. Pues mira, nosotros desde ESIJA Finance o Financial Advisory, que es la división de innovación dentro de la firma, ¿no? y de capital, básicamente, y lo que vemos estos últimos años y principalmente estos últimos meses, si yo tuviera que hacer un resumen de los feedback que nos dan los fondos de inversión latinoamericanos cuando presentamos proyectos españoles o europeos, es que nosotros aquí tenemos la tendencia de intentar meter siempre en nuestro roadmap de producto la internacionalización. Y la realidad es que internacionalizarse tiene un coste muy elevado, o sea, no es tan fácil como decir, oye, yo me internacionalizo, voy a vender en un país, voy a vender en otro, y por arte de magia voy a empezar a facturar, tener clientes, etcétera, ¿no? Entonces sí que es cierto que los fondos latinoamericanos están muy abiertos a recibir proyectos españoles en este caso, pero sí que es cierto que la mayoría de las veces lo que nos transmiten es que les llegan en una fase demasiado inicial, es decir, les gusta el proyecto, les interesa, pero
la mayoría de las veces bueno, pues su respuesta es que van a acompañar el proyecto y cuando ya tengan un producto o un servicio que esté funcionando allí y que verdaderamente ya empiece a generar una facturación. O sea, no alcanza con que estén traccionando en España o en Europa, necesitan como tener ya su pata funcionando. Sí, la mayoría de región. las veces, o sea, sí que es verdad que hay fondos que ya coinvierten con fondos españoles, entonces, bueno, pues se apalancan un poco ese análisis en un fondo de confianza que ya puedan tener en España y que por suerte cada vez hay más coinversiones entre fondos latinoamericanos y fondos europeos. Pero sí que es cierto que te diría un 80% de las veces en las que presentamos proyectos a nuestros colegas en Latinoamérica, si no es un producto que ya tiene un partner local o un servicio que tiene un partner local que ya sabes que te va a ayudar a tener una cartera de clientes o por lo menos iniciar en el país, normalmente el feedback que nos dan es, oye, nos encantó el proyecto, seguimos acompañándolo, en unos meses volvemos a analizarlo y cuando ya verdaderamente esté aquí traccionando, pues volvemos a hablar y encantados de poder colaborar, invertir, ayudarles, etcétera. Ese sería como para nosotros dentro de los feedback el primer punto que siempre nos levantan, ¿no? Otro de los puntos que también es importante es el tema de la valoración. O sea, nosotros, bueno, pues también cuando presentamos proyectos allí en Latinoamérica, pues es verdad que incluso el tema de la moneda, bueno, pues tiene un impacto en la parte de la valoración. Entonces, bueno, pues sí que ahí, cuando ya estás en una fase más avanzada de negociar, ¿no?, los term sheet y toda la parte de inversión, pues, bueno, pues la valoración siempre es un punto que da bastantes debates a la hora de decidir si se invierte o no, ¿no? Como tercer punto, que también nos levantan mucho, es el miedo, bueno, no diría miedo, pero el rechazo un poco también a la normativa que tenemos aquí en Europa, sobre todo para proyectos que son muy tecnológicos, porque, bueno, como vosotros sabéis, a nivel normativa, pues aquí en Europa los proyectos que nacen aquí en España pues tienen una normativa que allí puede hacer que luego se ralentice para poder invertir o poder llevar allí el producto, etcétera. Por eso siempre la tendencia está siendo a que si vas con un partner local, obviamente toda esa parte es muchísimo más rápida o por lo menos más eficiente y te encuentras con muchas menos barreras por el camino, ¿no? Y por último, yo diría que la mayoría de las veces, y como recomendación que nosotros siempre damos a los clientes con los que apoyamos, que trabajamos en cross-selling con vosotros ahí en Latinoamérica, pues básicamente es buscarte un partner local para poder abrir negocio, siempre y cuando no sea un proyecto que tú lo puedes lanzar desde aquí, tener allí suscriptores, clientes, etcétera. Pero si quieres tener allí un hub o si quieres tener allí verdaderamente negocio, el inversor para que te invierta allí en Latinoamérica siempre va a valorar que tú puedas llegar allí, ¿no? Y eso es muy difícil, o por lo menos nosotros es nuestra experiencia y la mayoría de los proyectos que sobre todo están en fases más iniciales y que ponen a corto plazo la internacionalización, la mayoría de ellos las desviaciones que tienen a nivel presupuesto, a nivel, bueno, pues runway de la inversión, ¿no? De, oye, pues creo que voy a necesitar 1 millón y ni siquiera sé cómo voy a facturar allí en el país, ¿no? Entonces, bueno, a nivel VC, los fondos lo que nos trasladan siempre es que, bueno, las empresas tienen que estar un poquito más maduras para desembarcar allí. Y también la importancia de poder estar acompañada de gente que entienda el ecosistema ahí y que tenga su red de contactos y de contención como para que ese soft landing sea más ameno. Por suerte eso ya existe, o sea, ahora hay mucha colaboración, los fondos incluso con los que solemos colaborar no solo invierten porque saben ese stopper que tienen las empresas las startups al internacionalizarse, ya de base siempre van con una parte de inversión y una parte de ayuda a la empresa para desembarcar allí, presentarle a otros inversores, presentarles otras empresas incluso de su portfolio que puedan tener cross-selling con sus propias invertidas. Y luego también otra de las tendencias que hemos visto allí en LATAM es que es verdad que, bueno, y aquí en España obviamente también existe,
a nivel regional como Latinoamérica, ¿no? Ya no tan a nivel país, sino que los propios fondos están haciendo sus propias redes de networking allí en Latinoamérica, y al final nosotros sí que hemos notado que hablas con un fondo, está muy interesado, te abre la puerta, te dice, oye, nosotros no tenemos esta tesis, pero te puedo presentar un fondo en Argentina que sí que específicamente lleva esta parte de fintech. Así que la verdad que la experiencia que tenemos nosotros a nivel firma, y también porque tenemos todas las oficinas locales allí en Latinoamérica, es muy buena. O sea, la recepción de los fondos de proyectos que nosotros les llevamos desde aquí, desde España, es muy buena. Al contrario, sí que es cierto que a nivel fondo de inversión, que también ayudamos a fondos de inversión latinoamericanos que reciban capital europeo, ahí sí que a nivel normativo es más complicado, porque como sabéis, ahí en Latinoamérica la mayoría de los fondos tienen sus sedes en Delaware o Islas Caimán. Entonces, claro, aquí en España, para poder invertir, cuando les presentamos algún fondo de inversión que creemos que tiene muchísimo potencial, eso sí que es un stopper a nivel normativo, el poder invertir en cualquiera de estos fondos de inversión. Entonces, por eso ahí tampoco se ve mucha inversión de fondos españoles o familias españoles en fondos de allí, porque muchos de ellos tienen bueno, pues esa complejidad de que directamente no pueden ir a invertir en este tipo de compañías porque tienen sedes sociales fuera de la TAM. Perdón, que acoto algo, pero digo, eso tiene que ver también con esto que yo decía, que hay mucho de percepción y hay mucho de realidad actual, pero no es que sea un gran problema ni para los fondos ni para el portfolio de inversión, simplemente creo que todavía no se ha dado la frecuencia y la dinámica como para reestructurar un fondo determinado en determinada vertical, no utilizando, digamos, qué sé yo, las jurisdicciones de Delaware o BVI, que por ahí son como la herencia con lo que se venía de hace tiempo. Creo que es la disponibilidad está, lo que no se ha llegado todavía a caminar nuevos caminos. Me parece que no es tan complejo reestructurarlo, solo que estamos hablando de un pasado que viene con esa mirada norteamericana o digamos, con la visión norteamericana del ecosistema latinoamericano. Claro, sí, totalmente. Y si tuvieran que decirle a una startup española, no solamente a nivel arquitectura legal, sino también a nivel estratégico, consejos a la hora de expandirse en Latinoamérica, bueno, más allá de los que nos comentabas vos, de poder tener partners estratégicos ahí, ¿se les ocurre algo que les gustaría compartir? No sé, Ricardo. Bueno, ¿se escuchaba? Sí, no. Sí. Así mejor. ¿Sí? Bueno, ya decíamos al principio, nada más un comentario más de lo que decía Cristian. ¿Por qué Fast and Furious? Bueno, pues así ha sido siempre Latinoamérica. Latinoamérica siempre ha sido Fast and Furious. Cambios van, somos países, una región muy dinámica en todos los aspectos, pero lo cierto, lo que es un hecho es que todo el mundo quiere estar ahí. Todos están ahí, todos invierten ahí, somos un mercado, Latinoamérica es un mercado totalmente apetecible para cualquier inversionista, para cualquier startup. Solo en México es un mercado de 130 millones de personas, 4 veces España cabe solo en el territorio de México, en Argentina es similar, solo en Buenos Aires 18 millones de personas. Entonces es un lugar donde todo el mundo quiere estar. En los planes de negocio que vemos de las startups, pues Latinoamérica 80-90%, ya nos decía Silvia, tienen como target estar en Latinoamérica. Entonces, eso es lo bonito. Ahora viene lo más complicado o los retos más interesantes, porque suena muy bien el mercado, pero también hemos visto historias en las que si no se hacen las cosas ordenadamente o con una buena planeación, buena proyección, pues son de lamentables fracasos. Los consejos que decías, Bárbara, bueno, primero coincido totalmente con Silvia. Yo creo que es muy recomendable tener un partner local o alguien que acompañe localmente a la startup, porque si el lenguaje, desde luego, el idioma,
es un gran beneficio desde México hasta abajo, salvo Brasil, se habla el mismo idioma que aquí, pues una gran ventaja, pero también hay choques culturales o hay diferencias culturales importantes que impactan desde luego en el negocio. Entonces, eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Un partner local ayuda muchísimo, y este tipo de eventos, los que comentabas al principio que hemos hecho en la región, el mismo Startup Olé en México, en Colombia, en Argentina, en 5 países lo hicimos y lo vamos a estar repitiendo, pues son exactamente puntos de encuentro importantes, interesantes para todos los startups, para hacer esa sinergia, lo que haces aquí, pero a nivel LATAM. Entonces, no dejen de ir a los siguientes startups en nuestros países. Ese sería uno. Luego, siguiente, desde luego, y lo digo desde la perspectiva que me toca ver en primera instancia, pues es el acompañamiento legal, financiero, contable. Si no tienen esas asesorías del principio, pues están empezando mal. Y no lo digo como un comercial, sino lo digo otra vez como historias que hemos visto de éxito. Ya lo decía en la conferencia previa del IPO, Santiago Torre decía que que estar en un IPO es mucho más fácil porque hay gobernanza, están bien los sistemas legales, hay una auditoría. Bueno, pues eso se tiene que sembrar desde el principio. Se tiene que sembrar desde que empieza la startup a hacer negocios en México o a iniciar, porque si empieza más o menos, si no, o no veo eso, esos problemas surgen y se pagan muy caros. Entonces hay que visualizarlo desde el principio. Un acompañamiento entonces de un partner local, un acompañamiento de unos buenos socios estratégicos como son los abogados, los contadores, los financieros locales, me parece fundamental, porque además el startup no tiene por qué y es imposible que pueda conocer toda la legislación, la regulación que le impacta a su negocio. Su mente está en su negocio, en su idea, en desarrollar la idea, en hacerla crecer, y es donde debe estar. No debe estar preocupándose por, pues, qué pasa si mi marca no protejo mis derechos, o no hice bien mis planes de gobierno, o no hice bien la entrada del capital fundamental. Ahí vienen los problemas después que se tienen que allanar desde el principio. Sí, el mundo ideal es ese, pero también lo que vemos mucho es que hay muchas startups que los recursos que tienen a veces son un poco limitados. Entonces, bueno, ¿cuándo es el momento para poder adjudicar esta parte de mis recursos, este porcentaje de mis recursos a estos agentes y estos key players que vos mencionás? Porque muchas veces no está capaz dentro del abanico de posibilidades o para poder abarcar el 100% de lo que necesitaríamos. Yo pienso muy rápido que debe ser un elemento del business plan y del plan de negocios, debe ser fundamental contar con la asesoría adecuada. Y nuevamente no lo digo como comercial, lo digo con todo conocimiento de causa, porque si no, nuevamente sale mucho más caro. Lo que también es verdad es que tienen que buscar la asesoría de quien esté familiarizada con la industria de startups, porque no es la misma, no es el mismo lenguaje, no se cobra igual, no se presentan los planes igual. Entonces tendrán que buscar asesores que estén familiarizados y conozcan la industria de los startups, pero yo no lo borraría nunca de un presupuesto. Yo coincido con eso. Creo que el secreto, digamos, es una especie de alquimia. La pregunta es cuándo poner acento en qué cosas. Creo que el consejo a las startups sería: Latinoamérica es un mercado altamente regulado, depende en qué vertical estén, pero pongo de vuelta, creo que es uno de los mercados más complejos, es el mercado de los seguros. No se puede pensar que la regulación no existe. Lo que importa es contar con qué recursos, cuándo. Vos hacías referencia al business plan. Creo que el socio tiene que planificar estratégicamente. No es solamente pensar que tengo que entrar y tener todo al mismo tiempo, que es un poco, creo que lo hacías referencia vos, Barbie. Nosotros como despacho pensamos en eso y tratamos de dar soluciones, también de facilitar, especialmente para las early stage. Tenemos como productos que son packs, que están como predeterminados para que sean de rápido y de fácil consumo y de fácil captación, saliendo un poco del modelo tradicional. Y en Écija nos damos cuenta que se habló
aquí mucho de escala, que es uno de los problemas. Hay que tener escala, pero hay que tenerla con sustancia. También tratar de acercarnos a los emprendedores, por ejemplo, emprendedores españoles que quieran ir y venir a Latinoamérica y lo tengan que hacer rápido en 2 o 3 países. Nosotros tenemos como productos sinergiados entre nosotros, que son las mismas métricas, en un proceso lo más lean posible, donde rápidamente puedes identificar qué cosas necesito en cada país y que esté como todo ya bastante preprogramado para no perder tiempo conociendo a cada uno en cada país. Eso desde nuestro lado. Pero desde la perspectiva genérica es, sin duda, no tener tanto miedo, porque el resultado al final, o sea, creo que se marca el resultado. De vuelta, hay desafíos regulatorios, es otra cultura, es otro lugar, pero se están marcando resultados que para mí son optimistas y que valen la pena como para estar mirando de que hay muchas oportunidades como para aprovechar. Gracias. Nos estamos quedando sin tiempo, así que bueno, nada, agradecerles a los panelistas por darnos su perspectiva, a Startup Olé nuevamente por el espacio. Y por último me gustaría expresar mi alegría de que haya 2 mujeres arriba del escenario, para que sirva de inspiración también para que más mujeres puedan exponer su voz y su talento más en el mercado de los negocios. Gracias. Gracias. Gracias.